contacto el doctor Arnaldo Dubín, médico especialista en terapia intensiva. Bueno, por toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo. Doctor Arnaldo, ¿me escucha bien? Perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos también el pase para que usted la pueda saludar a Susana Rocasalvo. Susana, ¿estás ahí? Acá estoy. Doctor Dubín, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Y usted y ya voy derecho a la pregunta, como médico terapista, cuénteme cómo está hoy, sábado 10 de abril, la terapia intensiva a la cual usted pertenece o las terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires y obviamente de todo el Gran Buenos Aires. La situación es verdaderamente muy apremiante. Yo quiero resumir que tenemos una situación epidemiológica extrema con un crecimiento acelerado e incontrolable en el número de contagios. Ya estamos en el AMBA con valores que son prácticamente el doble de los contagios que teníamos durante la primera ola. Y el sistema sanitario está muy tenso. Hay una ocupación de camas que es muy alta. En una evaluación que hemos hecho nosotros en el AMBA, en 53 instituciones públicas y privadas, la ocupación es del 93%, pero hay muchas instituciones privadas y hospitales públicos que están con una internación del 100%. Opa. Y sin embargo, esto tal vez no sea lo más grave. Lo más grave es que quienes somos el factor limitante del funcionamiento de esas terapias intensivas, enfermeros, kinesiólogos y médicos intensivistas, estamos colapsando. Estamos colapsando porque ya éramos pocos antes de la pandemia. La pandemia raleó nuestras filas. Muchos compañeros se contagiaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron, otros no quieren hacer más terapia intensiva. Hemos sido sometidos a una carga de trabajo descomunal de la cual no hemos tenido descanso. Estamos agotados, exhaustos, física y anímicamente. Y yo quiero enfatizar que esto no es simplemente un estado de ánimo, un malestar que nosotros llevamos. Esto es algo que impacta en la atención de los pacientes. Es muy fácil entender por qué el ejercicio muscular tiene un impacto en el rendimiento. Un ejercicio muscular no puede ser mantenido indefinidamente en el tiempo porque sobreviene la fatiga y el rendimiento cae. En terapia intensiva, la fatiga tiene implicancias que son dramáticas. El aumento de la mortalidad. Arnaldo, te quería preguntar en base al cuál es la característica de quienes ingresan hoy a terapia intensiva. ¿Puede ser que se redujo el número en cuanto a la edad de las personas? ¿Es menor? No tenemos estadísticas que puedan responder fehacientemente esta pregunta, pero te diría que básicamente siguen siendo pacientes añosos. Ah, ok. De todos modos yo quiero también remarcar que ser joven y sano no excluye que se pueda contraer una enfermedad grave y que se pueda fallecer. Las personas jóvenes y sanas no están exentas de formas graves y críticas de la enfermedad. Doctor Arnaldo, el año pasado, más o menos en esta época del año o un poco más adelante, las terapias estaban casi ocupadas por enfermos de COVID y había algunas otras patologías que habían quedado de lado porque la gente se guardó, se cuidó y no hubo tantos accidentes, por ejemplo. Hoy, ¿cómo está la ocupación de camas de terapia intensiva de COVID y de otras patologías? Hay muchas heterogeneidades. Globalmente yo podría decir que alrededor del 60% de la ocupación de terapia intensiva está explicada por pacientes que presentan COVID. Lógicamente, no hay ninguna restricción a la circulación y enfermedades comunes, epidémicas como el trauma, siguen teniendo un valor muy importante. Entonces, la terapia intensiva está cerca del colapso, no solamente por este crecimiento desmesurado de los pacientes con COVID, sino porque estamos atendiendo otras patologías.
y obviamente no podemos dejar de atender a esos pacientes. Ahora, doctor, hoy nos enteramos que, se lo pregunto porque es alguien de la tele, alguien cercano, Horacio Cavac está internado porque tuvo COVID con neumonía bilateral. ¿Qué sería esto? Para los que no conocemos al extremo de la medicina, ¿qué sería la neumonía bilateral causada por COVID? Bien. COVID puede provocar distintas manifestaciones. La infección por coronavirus puede afectar todo el organismo, pero sin ninguna duda la manifestación paradigmática es el compromiso respiratorio. Esto va a impactar en la capacidad del pulmón para oxigenar la sangre. La neumonía bilateral va a provocar un cuadro de insuficiencia respiratoria que muchas veces obliga a la ventilación mecánica. Claro. Y cuando un paciente con COVID es ventilado mecánicamente, la situación es muy grave, porque solamente 1 de cada 2 pacientes sobrevive. Entonces, a mí me gustaría resumir la situación actual con 2 hechos. Por un lado, tenemos un crecimiento aceleradísimo del número de contagios. Y por otro lado, tenemos un sistema sanitario que está extremadamente vulnerable, que está cerca de su límite. La única posibilidad de evitar un desastre sanitario es disminuir los contagios. Y en este momento la única posibilidad que tenemos es a través del aislamiento, a través de las restricciones en la circulación. Por eso yo estoy muy preocupado por algunos discursos, tanto de sectores del periodismo como de la política, que están llamando a la resistencia a estas medidas. Eso es terrorismo sanitario. Eso va a garantizar un desastre. O sea, doctor, ¿usted dice que mientras más se restrinja, mucho mejor? Absolutamente. De esto no hay ninguna duda. Yo quiero remarcar que estamos en una situación que es de una gravedad extrema. Estamos en una inflexión de nuestra historia. Estamos en la cornisa y a punto de caer en el abismo de una catástrofe sanitaria que no tiene precedentes. Doctor, Acá puede haber decenas de miles de muertos más. Doctor, y en cuanto a esta decisión de las 3 semanas, ¿usted considera que es acertada y que vamos a necesitar más próximas 3 semanas en el futuro? Yo, en principio, creo que es muy importante que las autoridades nacionales hayan decidido comenzar a tomar medidas. Personalmente, desde mi óptica restringida de la terapia intensiva, yo no soy sanitarista, epidemiólogo y mucho menos gobernante, hubiera esperado que estas medidas fueran mucho más estrictas y también más precoces. Pero a veces lo importante es hacer lo posible. Si no hay resultados rápidos, no tengo ninguna duda que va a ser necesario avanzar a medidas muchísimo más restrictivas. Susana, ¿estás ahí? Sí. Sí, en realidad, doctor, yo entiendo perfectamente su postura, es lógica. Quienes hemos tenido en la familia un médico sabemos con el agotamiento que llega a la casa y sin haber pasado una pandemia. Me imagino lo que debe ser en pandemia un médico que llega después de 8, 10 o 12 horas estar dentro de un sanatorio. Eso se entiende perfectamente. También se entiende lo que usted dice, que está colapsada ya las terapias. Se entiende un montón, pero también hay un colapso económico en el país donde de un lado escuchamos, bueno, el ejemplo que hay en Francia, que está todo cerrado hace meses. Bueno, tienen otra infraestructura económica, otro apoyo que tiene Europa. La Comunidad Europea ayuda mucho a los países que están en crisis. No lo tenemos nosotros acá en Argentina ni en Latinoamérica. ¿Usted no cree que sería no conveniente, porque ya lo están haciendo, que cada uno de los individuos, de los ciudadanos que formamos parte de este país, tomemos conciencia de salir a la calle
los horarios que correspondan, con los cuidados que corresponden, pero que no se cierre absolutamente todo. Porque si no, como se decía el año pasado, no, nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, me parece que es concientizar a cada uno de los ciudadanos argentinos a que extremen las medidas de limpieza. Yo me sigo cruzando por la calle con gente casi siempre de 40 y pico de años para abajo sin barbijo. De la gente de 50 para arriba lo tienen. Somos más conscientes. De 45, 47 para abajo, no. Entonces, es como que yo soy joven, ¿qué me importa? Yo no me la voy a pescar. Entonces, creo que debería ser quizás el gobierno de la ciudad o la policía, más estrictos con la gente que va desafiando por la calle sin barbijo. ¿Usted no cree que desde ese lugar se podría un poco más, no evitar, pero por lo menos tener más consideración hacia el otro de no infectarlo? Yo creo que definitivamente, si nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás, se va a evitar esta tragedia de la que estoy hablando. Acá hay una responsabilidad individual, pero si las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado debe ejercer sus responsabilidades. Y quiero decirle también que la crisis económica no deviene primariamente de las restricciones, de la cuarentena, sino de la pandemia. Los países que no han hecho cuarentena no solamente tienen graves crisis económicas, sino que están llorando muchísimos más muertos. Por otro lado, yo no planteo cerrar actividades económicas productivas. Hay cosas que deben preservarse, pero también quiero decirle que si la pandemia sigue este curso, si lamentablemente aparecen las cosas que yo estoy temiendo, el desastre económico va a ocurrir con o sin cuarentena. Fuerte. Ay. Doctor, en base a los contagios, que en los últimos días hubo un aumento notorio, ¿esto se ve por Semana Santa o cuándo cree usted que van a decaer los contagios en base a esta cuarentena estricta que estamos haciendo? O quizás de una restricción mayor. Bueno, el curso de los contagios, la evolución de los contagios va a depender de muchos factores. Si las restricciones no se cumplen y todo sigue así, los contagios probablemente seguirán aumentando hasta que eventualmente se alcance esa inmunidad de manada y en el camino quede la vida de, por ejemplo, 100.000 argentinos más. Los contagios tienen que ver estrictamente con nuestra circulación. Si todos usáramos el barbijo correctamente, si todos circuláramos con el tapaboca cubriendo la nariz, la boca, el mentón, si mantuviéramos esa distancia de 2 metros, si evitáramos las reuniones sociales en ambientes cerrados, si ventiláramos los ambientes, si nos laváramos las manos, esto no ocurriría. Pero el curso evolutivo de la pandemia, la curva de contagios, va a depender de lo que hagamos nosotros. Lo que está sucediendo ahora era absolutamente predecible. Por lo del verano, doctor, porque, bueno, últimas movilizaciones o Semana Santa es muy pronto. Claro. ¿Esto viene de antes? Por el comportamiento social. Claro. Por el comportamiento social. La gente se relajó. Y tengo que agregar Sí, que estos contagios que estamos viendo ahora sí. recién van a impactar en el sistema sanitario dentro de una semana o 10 días. Claro. Entonces, y ahora estamos al borde del colapso. En ese momento,
la situación va a ser verdaderamente dramática. Catastrófico. Ahora, doctor, también hay algo que influye, que hablábamos un poco de la gente joven, que tal lo que decía Susana, que tal vez dicen un joven, bueno, a mí yo si lo tengo a lo mejor no va a ser tan grave. También hay otro tema que son los que ya tuvieron COVID, que dicen, bueno, yo ya lo tuve, ya pasé, ya está, ya no, viste, te salió Estoy el tenor, inmunizado, yo ya lo te tuve. dicen. Claro. O los que se vacunaron, que de alguna manera ya tienen como una falsa sensación de seguridad. ¿Cómo hacemos para que ellos se concienticen también de que se tienen que Sigan seguir cuidando? Claro. Bueno, la vacunación tiene como objetivo primario disminuir las formas graves o críticas. Y de esta forma se reduce la mortalidad, de esto no hay ninguna duda. Sí. Sin embargo, el impacto sobre los contagios es mucho menor. Y aunque se disminuye efectivamente la mortalidad, hay pacientes que aún estando vacunados pueden contraer la enfermedad, Sí. pueden contagiar, incluso desarrollar formas graves, aunque esto es mucho menos frecuente. De modo que estar vacunado no excluye seguir con las mismas precauciones que teníamos antes. Ahora, doctor, se habla mucho del tema, y usted incluso lo mencionó mucho, Sí. el tema del colapso sanitario. ¿Usted nos podría graficar un poco de qué se trata, O qué es cómo lo lo que vamos a podría vivir, ocurrir claro. o cómo lo vamos a sufrir? Porque hasta el momento no lo sufrimos, no nos pasó, que no nos enteramos de que no haya Claro. camas, de que haya gente... ¿Cómo es el colapso sanitario, digamos? ¿A qué se refiere? Claro. Mire, en París hace una semana se reunieron los jefes de las terapias intensivas para generar protocolos que permitan definir ante el inminente colapso qué pacientes se van a tratar y quiénes no van a recibir tratamiento. Para entender lo que es el colapso, tenemos que ver la situación de Brasil. Los hospitales están saturados. Hay muchas regiones donde ni siquiera hay oxígeno. Y un paciente que desarrolla una forma grave o crítica, sin tratamiento, indefectiblemente se muere. Claro. Se puede repetir el escenario de Ecuador, donde se recogía gente muerta en la calle. Tenemos que mirarnos en el espejo de Brasil, donde no solamente está colapsado el sistema sanitario, sino también los cementerios. Ahora, entonces puede pasar de que la gente vaya perdón que sea insistente, pero digo, que la gente vaya a un sanatorio, a un hospital público, a lo que sea, y que le digan, no tenemos lugar, o sea, no lo podemos atender. Yo quiero repetirle que en este momento hay muchos hospitales e instituciones privadas que están trabajando al 100%. Claro. En este momento usted puede tener la mejor de las prepagas y estar horas dando vuelta en una ambulancia antes de conseguir la internación. Claro. En este momento. Ahora, doctor, antes era 20.000 como lo máximo de contagiados que se podía tener. Ahora, según sus números y lo que usted está relatando es que vamos a superar los 30.000 o no. Es muy probable. Doctor, y hoy el contagio fue de alrededor de 19.000 y 297 muertes, son las últimas horas de las cifras de hoy. ¿Usted cree que si seguimos en 20.000, esto puede pasar la próxima semana? Porque si El estamos en un colapso, decís. 90%, sí, ¿cuándo será el colapso? Ya pronto. Yo creo que en un plazo de pocas semanas vamos a estar, si no hacemos algo para cuidarnos y cuidar a los demás, en una situación extremadamente acuciante. Pero yo insisto, esto es evitable, depende de nosotros que no ocurra. Doctor, yo como muchas personas tomo todos los días el colectivo, el 39. Más allá de lo que siempre escuchamos en el colectivo, como en el tren, como en el subte, las distancias no nos podemos mantener a 2 metros. ¿Qué tenemos que tener más en cuenta los que usamos el servicio público? Los medios de transporte Sí. son una cuestión crítica, son un eslabón fundamental en la cadena de contagio. Ujú. Porque, y ahora sobre todo que viene el frío, las ventanas van a estar cerradas, va a haber un hacinamiento enorme. Por eso es importante limitar el transporte a los trabajadores esenciales.
El transporte es una de las cosas críticas, incluso con la cuestión de las escuelas. La escuela en sí misma no es un foco infeccioso de contagio, pero todas las actividades que están alrededor de la escuela sí lo son. El transporte, los padres que se reúnen, que no se cuidan, reuniones adicionales. Bueno, si estamos en una burbuja en la escuela, podemos hacer reuniones en casa. Claro. Ahora, doctor, si esto de alguna manera era previsible, ¿por qué estas medidas no se tomaron antes? Por ejemplo, antes de Semana Santa, claro. o mucho antes de las mismas vacaciones, después de enero, que realmente fue un descontrol, que había mucha fiesta clandestina. ¿Por qué estas medidas no se tomaron antes? Bueno, eso tendría que preguntárselo al gobierno. Sí, fíjese, usted me pregunta por qué no se tomaron antes, pero hay gobiernos que están resistiendo de forma más o menos explícita estas medidas y cuestionándolas. Bueno. De modo que esto, la convicción de esto no solamente no estaba en la gente, sino tampoco en muchos gobiernos. Sí, se tiene que hacer responsables todos, digamos, Sí, claro, no solo pasarse la pelota, porque los que estamos en el medio siempre somos nosotros los ciudadanos, después lo vamos a meter en la cama. No, lógico, pero debo ser claro. No, nosotros como sociedad somos responsables primarios de esta forma en la que se está desarrollando la enfermedad. Sí. Ahora, ¿por qué no se tomaron estas medidas? Bueno, le reitero, esto tiene que explicarlo el gobierno, no yo. No tengo ninguna duda que esto, aunque sea tardío, aunque sea una medida mucho más leve de la que yo esperaba, es un gesto importante y hay que reconocerlo. Ahora, Mauro Viale le había recibido su primera dosis de la vacuna y ahora está contagiado de COVID, así como mucha gente que se vacunó se contagió. El presidente Exactamente, el presidente también de la Nación. Dani, lo que le quiero preguntar es, ¿hay algunas camas de terapia intensiva que están ocupadas por personas o que ya recibieron la primera dosis o que se relajó la persona que se puso la primera dosis y contagió a otra persona? La vacuna es una protección muy importante y básicamente disminuye las formas graves o críticas. Pero esto no significa que las elimine por completo. En este momento tenemos pacientes internados en terapia intensiva que han sido vacunados y lamentablemente hay pacientes que estaban vacunados y que fallecieron. La protección no es del 100%, ningún tratamiento es eficaz en un 100%. Esto yo no lo había escuchado. Esto se debe a que tal vez el paciente tenía alguna enfermedad previa o también le ha pasado a pacientes que no tenían enfermedades como antecedente. No, obviamente esto ocurre fundamentalmente en pacientes que tienen comorbilidades o que son muy añosos, que son los factores de riesgo de mortalidad más graves. Doctor, entonces me parece también que hubo, no digo a nivel nacional, sino a nivel mundial, a lo mejor una falla de comunicación en cuanto a la vacuna, porque todos esperábamos la vacuna como que era la salvación y pocas veces se dijo esto de que no prevenía el contagio. Sí se decía que iba a aliviar a lo mejor las formas graves de la enfermedad, pero todos dijimos, bueno, me pongo la vacuna y ya está. O sea, ¿hubo una especie, tal vez un cortocircuito en la comunicación? No hemos tenido en general buena comunicación durante la pandemia. Desde ya la vacunación tiene un efecto en los contagios, pero para que esto sea realmente importante deberíamos tener vacunados a un porcentaje muy importante de la población. Estamos muy distantes de hacerlo. Ahora, y con respecto a esto nuevo que se conoció, que por ahí ya cada provincia o los privados van a poder comprar y acceder a las vacunas, que cada cual obviamente tienen que negociarlo. Claro. Digo, ¿esto ayuda? ¿Usted qué cree? A mí me parece que es otra forma más de ensuciar la cuestión de la vacunación. La vacunación es responsabilidad del Estado Nacional. Y en la vacunación tiene que haber equidad. Y hay algunos planteos, incluso desde dirigentes políticos, que a mí me parece que son muy desafortunados.
La vacunación no puede ser un beneficio para gente que tenga recursos económicos distintos. Y yo también quiero decirle que con la vacunación han ocurrido cosas muy desagradables. La primera de ellas fue cómo se intentó boicotear los denodados esfuerzos del gobierno para conseguir cualquier vacuna. Y cuando llegó la Sputnik, se planteó que era un veneno, y en realidad probablemente sea la más eficaz de las vacunas. Ahora, doctor... Esto es muy grave, esto es parte del terrorismo sanitario al que hacía referencia. Ahora, doctor, me quedo, la verdad que es terrible lo que usted dice, que muere gente, por más que sea de riesgo, que le pusieron la vacuna, y también que hay en terapia intensiva luchando por su vida. Lo que le quiero preguntar es... Pero esto es raro. La gente que tiene la vacunación completa, las 2 dosis, muy infrecuentemente desarrolla formas críticas. Claro. La vacuna es extremadamente eficiente para esto, pero no un 100%. Yo reitero, ningún tratamiento es un 100% eficaz. Según sus cálculos, esta era la pregunta, ¿cuánto más de pandemia, barbijo y encierro? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hay algún estimativo? Imposible. No, y tampoco soy yo la persona más apropiada para responder esto, pero yo le transmito un sentimiento. Cuando empezó la pandemia, la peor proyección que personalmente tenía es que fuera a durar lo mismo que la gripe española, 2 años. Ahora mi mejor expectativa es que efectivamente sea así. Claro. Un año más. Bueno, Sí, con doctor, suerte. la verdad lo estábamos siguiendo muy atentamente. Usted es muy claro, pero nos ha dejado como... Un sinsabor. Preocupados. preocupados, para pero mejor vamos a tener dar un atención. mensaje de ocupación, más de preocupación, que es que sigamos con los cuidados, ¿no? Con el barbijo, con la higiene, ¿verdad? Ese tendría que ser el mensaje final, ¿le parece? Absolutamente. Mi mensaje final es que este escenario catastrófico que nos amenaza lo podemos evitar. Cada uno de nosotros, nuestro esfuerzo mancomunado puede evitar que esto suceda y que salvemos un montón de vidas. Doctor Arnaldo Dubín, médico especialista en terapia intensiva, nuestra admiración por el trabajo que hacen y por lo que nos dijo al comienzo, que ustedes están muy cansados porque no han dejado de trabajar un solo segundo. Gracias por este contacto con Implacables. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Quedamos, ¿no? Todos con su Sí, palabra. sí. Preocupados, Porque dijo hay cosas que fuertes, cuidarse. Pampita, ¿no? Dijiste eso, no lo escuché nunca. Dijiste Sí, lo vos. de Claro. eso, que se haya muerto gente por la vacuna, uy, qué sé yo, uno yo no lo escuché. cuestión es que o sea, para no hacer- por la vacuna, claro. perdón, Sí. que me expresé mal, Sí, sí, perdón. sí, sí. Que Creímos se haya que- muerto gente después de vacunarse. vacunado. Es importante que el efecto de la vacuna empieza recién después de 15 días Exacto. y hay que decir que hay que tener las 2 dosis. Las 2 porque dosis. muchos tienen una sola dosis. Claro, Ese eso, es el eso tema. tampoco no Claro. le preguntamos que bueno, que este tema de que bueno, la primera dosis inmuniza un porcentaje. Sí, sí, no mueren por ponerse la vacuna, Claro, por favor. no, me expresé. no, Lo que no, dijo el Sí. doctor fue que hubo personas que con la vacuna puestas contrajeron el COVID Claro. y el COVID de todas maneras los mató. Eso fue lo que dijo el doctor. Se contagiaron después de vacunado. Claro. O sea, eso fue lo que dijo el doctor. Después, otra cosa que también decía el doctor es que al principio, viste, se hizo campaña en contra de la vacuna. Sí. Pasa que hasta que no estaban todos los papeles de la Nadie vacuna, uno sabía. teníamos Nadie dudas, nadie sabía. Nadie sabía. Después cuando ya todo estuvo aprobado... Aparecieron los estudios publicados. Claro, y todos los estudios estaban publicados, todo el mundo se puso la rusa. Claro. Y hoy Hasta está personajes comprobado. públicos como Mirta Legrand, Claro. por Sí, hoy está ejemplo, qué sé comprobado yo. que es de las más eficientes en Claro. cuanto al coronavirus. No se La- Claro. Y no, para Porque tomar se le ganaron. conciencia es hoy una persona está luchando por su vida y que tiene tal vez las 2 dosis de la vacuna. ¿sí? Así Eso es. también es muy importante recalcarlo. Y para cerrar, si les parece, lo que dijo el médico, sigámonos cuidándonos. Todo el tiempo, todo el los que tiempo. andamos en transporte público y seguir Incluido- con la limpieza, la higiene, los barbijos. Incluidos los que ya transitaron el COVID. Exacto. Fundamental también, los que ya transitaron y los que están vacunados también. Y algo, chicos, para cerrar, hablamos al principio del programa
Pampito habló de Horacio Cavac, le mandamos un beso enorme. Sí, está sí, sí, internado. sí. Sí, también y a Mauro Mauro Viale Viale también. está. Mauro Viale, Bueno, el caso de Mauro Viale es que se vacunó hace pocos días y contrajo Martes. coronavirus. Bien. Claro. Entonces, Claro. en este caso, tiene que esperar ser vacunado por segunda vez y ya después de 15 días tener una inmunidad. Lo de Horacio me decían que obviamente que es delicado lo que tiene, pero que estaban tranquilos. Yo hablé con gente allegada a él, Sí. que estaban tranquilos porque con tratamiento, con respirador, como decía el doctor si lo necesita, y con la medicación correspondiente, va a estar todo bien. Se va a recuperar, Se va a recuperar y va a estar todo bien. Bárbaro. Un beso grande, Horacio, a vos y a tu familia, a tus hijos. Te recuperes. Bueno, nos vamos a otro tema, damos vuelta a la página y creo que ya está en contacto el doctor Arnaldo Dubín, médico especialista en terapia intensiva. Bueno, por toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo. Doctor Arnaldo, ¿me escucha bien? Perfectamente. Buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Le damos también el pase para que usted la pueda saludar a Susana Rocasalvo. Susana, ¿estás ahí? Acá estoy. Doctor Dubín, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Y usted y ya voy derecho a la pregunta, como médico terapista, cuénteme cómo está hoy, sábado 10 de abril, la terapia intensiva a la cual usted pertenece o las terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires y obviamente de todo el Gran Buenos Aires. La situación es verdaderamente muy apremiante. Yo quiero resumir Gracias. que tenemos una situación epidemiológica extrema con un crecimiento acelerado e incontrolable en el número de contagios. Ya estamos en el AMBA con valores que son prácticamente el doble de los contagios que teníamos durante la primera ola. Y el sistema sanitario está muy tenso. Hay una ocupación de camas que es muy alta. En una evaluación que hemos hecho nosotros en el AMBA, en 53 instituciones públicas y privadas, la ocupación es del 93%, pero hay muchas instituciones privadas y hospitales públicos que están con una internación del 100%. Opa. Y sin embargo, esto tal vez no sea lo más grave. Lo más grave es que quienes somos el factor limitante del funcionamiento de esas terapias intensivas, enfermeros, kinesiólogos y médicos intensivistas, estamos colapsando. Estamos colapsando porque ya éramos pocos antes de la pandemia. La pandemia raleó nuestras filas. Muchos compañeros se contagiaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron, otros no quieren hacer más terapia intensiva. Hemos sido sometidos a una carga de trabajo descomunal de la cual no hemos tenido descanso. Estamos agotados, exhaustos, física y anímicamente. Y yo quiero enfatizar que esto no es simplemente un estado de ánimo, un malestar que nosotros llevamos. Esto es algo que impacta en la atención de los pacientes. Es muy fácil entender por qué el ejercicio muscular tiene un impacto en el rendimiento. Un ejercicio muscular no puede ser mantenido indefinidamente en el tiempo porque sobreviene la fatiga y el rendimiento cae. En terapia intensiva, la fatiga tiene implicancias que son dramáticas. El aumento de la mortalidad. Arnaldo, te quería preguntar en base al cuál es la característica de quienes ingresan hoy a terapia intensiva. ¿Puede ser que se redujo el número en cuanto a la edad de las personas? ¿Es menor? No tenemos estadísticas que puedan responder fehacientemente esta pregunta, pero te diría que básicamente siguen siendo pacientes añosos. Ah, ok. De todos modos, yo quiero también remarcar que ser joven y sano no excluye que se pueda contraer una enfermedad grave y que se pueda fallecer. Las personas jóvenes y sanas no están exentas de formas graves y críticas de la enfermedad.
Doctor Arnaldo, el año pasado, más o menos en esta época del año o un poco más adelante, las terapias estaban casi ocupadas por enfermos de COVID y había algunas otras patologías que habían quedado de lado porque la gente se guardó, se cuidó y no hubo tantos accidentes, por ejemplo. Hoy, ¿cómo está la ocupación de camas de terapia intensiva de COVID y de otras patologías? Hay muchas heterogeneidades. Globalmente yo podría decir que alrededor del 60% de la ocupación de terapia intensiva está explicada por pacientes que presentan COVID. Lógicamente, no hay ninguna restricción a la circulación y enfermedades comunes, epidémicas como el trauma, siguen teniendo un valor muy importante. Entonces, la terapia intensiva está cerca del colapso, no solamente por este crecimiento desmesurado de los pacientes con COVID, sino porque estamos atendiendo otras patologías. Y obviamente no podemos dejar de atender a esos pacientes. Ahora, doctor, hoy nos enteramos que, se lo pregunto porque es alguien de la tele, alguien cercano, Horacio Kavak está internado porque tuvo COVID con neumonía bilateral. ¿Qué sería esto? Para los que no conocemos al extremo la medicina, ¿qué sería la neumonía bilateral causada por COVID? Bien. COVID puede provocar distintas manifestaciones. La infección por coronavirus puede afectar todo el organismo, pero sin ninguna duda la manifestación paradigmática es el compromiso respiratorio. Esto va a impactar en la capacidad del pulmón para oxigenar la sangre. La neumonía bilateral va a provocar un cuadro de insuficiencia respiratoria que muchas veces obliga a la ventilación mecánica. Claro. Y cuando un paciente con COVID es ventilado mecánicamente, la situación es muy grave, porque solamente 1 de cada 2 pacientes sobrevive. Entonces, a mí me gustaría resumir la situación actual con 2 hechos. Por un lado, tenemos un crecimiento aceleradísimo del número de contagios. Y por otro lado, tenemos un sistema sanitario que está extremadamente vulnerable, que está cerca de su límite. La única posibilidad de evitar un desastre sanitario es disminuir los contagios. Y en este momento la única posibilidad que tenemos es a través del aislamiento, a través de las restricciones en la circulación. Por eso yo estoy muy preocupado por algunos discursos, tanto de sectores del periodismo como de la política, que están llamando a la resistencia a estas medidas. Eso es terrorismo sanitario. Eso va a garantizar un desastre. O sea, doctor, ¿usted dice que mientras más se restrinja, mucho mejor? Absolutamente. De esto no hay ninguna duda. Yo quiero remarcar que estamos en una situación que es de una gravedad extrema. Estamos en una inflexión de nuestra historia. Estamos en la cornisa y a punto de caer en el abismo de una catástrofe sanitaria que no tiene precedentes. Acá puede haber decenas de miles de muertos más. Doctor, y en cuanto a esta decisión de las 3 semanas, ¿usted considera que es acertada y que vamos a necesitar más próximas 3 semanas en el futuro? Yo, en principio, creo que es muy importante que las autoridades nacionales hayan decidido comenzar a tomar medidas. Personalmente, desde mi óptica restringida de la terapia intensiva, yo no soy sanitarista, epidemiólogo y mucho menos gobernante, hubiera esperado que estas medidas fueran mucho más estrictas y también más precoces. Pero a veces lo importante es hacer lo posible. Si no hay resultados rápidos, no tengo ninguna duda que va a ser necesario avanzar a medidas muchísimo más restrictivas. Susana, ¿estás ahí? Sí. Sí, en realidad, doctor, yo entiendo perfectamente su postura, es lógica. Quienes hemos tenido en la familia un médico sabemos con el agotamiento que llega a la casa y sin tener
sin haber pasado una pandemia. Me imagino lo que debe ser en pandemia, un médico que llega después de 8, 10 o 12 horas estar dentro de un sanatorio. Eso se entiende perfectamente. También se entiende lo que usted dice, que está colapsada ya las terapias. Se entiende un montón, pero también hay un colapso económico en el país, donde uno, de un lado escuchamos, bueno, el ejemplo que hay en Francia, que está todo cerrado hace meses. Bueno, tienen otra infraestructura económica, otro apoyo que tiene Europa. La Comunidad Europea ayuda mucho a los países que están en crisis. No lo tenemos nosotros acá en Argentina ni en Latinoamérica. ¿Usted no cree que sería no conveniente, porque ya lo están haciendo, que cada uno de los individuos, de los ciudadanos que formamos parte de este país, tomemos conciencia de salir a la calle, los horarios que correspondan, con los cuidados que corresponden, pero que no se cierre absolutamente todo? Porque si no, como se decía el año pasado, no, nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, me parece que es concientizar a cada uno de los ciudadanos argentinos a que extremen las medidas de limpieza. Yo me sigo cruzando por la calle con gente casi siempre de 40 y pico de años para abajo sin barbijo. De la gente de 50 para arriba lo tienen. Somos más conscientes. De 45, 47 para abajo, no. Entonces, es como que yo soy joven, ¿qué me importa? Yo no me la voy a pescar. Entonces, creo que debería ser quizás el gobierno de la ciudad o la policía más estrictos con la gente que va desafiando por la calle sin barbijo. ¿Usted no cree que desde ese lugar se podría un poco más, no evitar, pero por lo menos tener más consideración hacia el otro de no infectarlo? Yo creo que definitivamente, si nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás, se va a evitar esta tragedia de la que estoy hablando. Acá hay una responsabilidad individual, pero si las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado debe ejercer sus responsabilidades. Y quiero decirle también que la crisis económica no deviene primariamente de las restricciones, de la cuarentena, sino de la pandemia. Los países que no han hecho cuarentena no solamente tienen graves crisis económicas, sino que están llorando muchísimos más muertos. Por otro lado, yo no planteo cerrar actividades económicas productivas. Hay cosas que deben preservarse, pero también quiero decirle que si la pandemia sigue este curso, si lamentablemente aparecen las cosas que yo estoy temiendo, el desastre económico va a ocurrir con o sin cuarentena. Fuerte. Ay. Doctor, en base a los contagios, que en los últimos días hubo un aumento notorio, ¿esto se ve por Semana Santa o cuándo cree usted que van a decaer los contagios en base a esta cuarentena estricta que estamos haciendo? O quizás de una restricción mayor. Bueno,